Bienvenidos a Clave Geopolítica. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Volvemos hoy con un nuevo programa dedicado a la cuestión naval. Está muy entretenido el asunto. Como siempre voy pegado a la campana, voy pegado a la hora, y si les cuento que he terminado de preparar el directo hace 5 minutos, no les estoy engañando. ¿Qué tal, Alex? Y bueno, creo que parece ser que por los comentarios que he podido ver, pues ha interesado al final más de lo que yo suponía y que la cuestión parece que es así interesante y que ha gustado a muchas personas. Juan Car, Gladius, no sé, sí, ya vamos aumentando, 26. Ayer arrancábamos con 11. Esto ya es un gentío. Y Cayo Mario, ¿qué tal, César? Y bueno, pues eso, pues que les parece ser que ha habido cierto gusto por el programa, porque se va dando coherencia a un conjunto de conocimientos que muchas personas tienen eh, como dispersos en su mente y que al ponerle orden es como si las piezas del puzzle les empezasen a encajar. Y yo me imagino que a ustedes les habrá pasado lo mismo. Hay personas incluso que han comentado que lo han visto 2 veces. ¿Qué tal, Víctor Gómez? Entonces, bueno, para hacer tiempo, como siempre hago unos minutos, les recuerdo que eh, curiosamente en el canal de respaldo, clave geopolítica, clave geopolítica 2.0, YouTube está revisando nuevamente para ver si le da libertad ya al canal con todas las funciones avanzadas. ¿Qué es lo sorprendente? Pues lo sorprendente es que te piden 4.000 horas y el canal no las tenía. Y sin embargo, han dicho, ala, vamos a hacerlo. Con lo cual, a ver si conseguimos que ese canal quede expedito por si este a final de mes no se podía recuperar allá por el día 20, pues irnos al otro. Y si se puede recuperar este, pues el otro le mantendríamos pues como una posibilidad por si un día me sueltan el estacazo aquí, el poder continuar con los conocimientos y el que no se pierdan, porque si por un vídeo en el que hablo de Gaza, por ejemplo, de cualquier otro tema, te hunden el canal, pues se pierden un montón de vídeos y de directos con muchos conocimientos y muchas cosas que por lo menos en el otro quedarían a disposición del público, ¿no? de la gente. Y veo que José Moreno me pregunta a las 5 y a las 4. El próximo directo del día 3 lo revisaré porque la hora es la misma de siempre. Con lo cual, ni idea. Si en todo caso usted piense que es la misma hora que hoy, el próximo día 5, no es una hora distinta. Si hay algún error por mi parte, pues eso que lo cambiaré y le agradezco que me lo comenten. Y bueno, pues como siempre les digo, dado que ahora mismo no se monetiza el canal, si alguien puede prestar apoyo al canal a través de PayPal, tienen la dirección de PayPal en el cuadro de descripción del directo, y también los que no sean miembros pueden hacerse miembros en el canal. No me ha dado tiempo a colgar en la pestaña de comunidad del libro de Till. Procuraré a ver si me da tiempo mañana para que lo puedan tener. Y con ese ya serían 2 libros los que aparte... Bueno, hay otro documento también que les quiero facilitar, que lo tengo aquí impreso porque para leerlo me ha apetecido, aunque no era muy largo, que se llama La geopolítica de Alfred Mahan, una visión de futuro, que es un artículo publicado en una revista de una universidad. Y es un artículo interesante también. Por lo tanto, también se lo facilitaré. Y hoy el libro, obviamente, que les voy a recomendar es el de Mahan. Ya se lo anticipo desde ahora mismo. Y lo digo por aquellos que ya lo tienen, porque en su edición española de hace pues 100 años, lo tienen en la pestaña de comunidad para que se lo descarguen. Por lo demás, dado que en el canal de respaldo las visualizaciones del directo y de los vídeos no alcanzan a las 200 personas, ni de lejos, pues compártanlo, denle like, comenten y nada más. Yo creo que entre hoy y mañana, los próximos 2 días, llegaremos a los 20.000 suscriptores en el canal. Siempre es una buena noticia, ¿no? Cuantos más seamos,
más peso tendremos en el algoritmo de YouTube. Además, fíjense que he sido bueno y la advertencia que tenía la sanción desde hace 2 años y medio, que había decidido pasar de ellos, he hecho un cursillo online para hacerme perdonar, para que ellos me ilustren sobre lo que es bueno decir y lo que no es bueno decir. Y nada, ya me han dicho que como he sido bueno y he hecho el cursillo para rehabilitarme, dentro de 3 meses, si no he vuelto a incurrir en otra falta, me retirarán esa sanción activa. Con lo cual ahí estoy, en proceso de rehabilitación social, para que vean. Bueno, pues ya sin más detenerme en el tiempo, empezamos con nuestro autor de hoy, un sujeto que mucho me temo a la inmensa mayoría no les va a caer bien, y no me extraña tampoco. Miren, para afirmar la existencia de una escuela de pensamiento geopolítico tienen que darse 3 variables. La primera es que existan personas que piensen, pensadores contemporáneos en conjunto, que al menos coincidan en los fines, aunque puedan discutir los medios para alcanzarlos. Si no hay varios pensadores, no hay escuela, hay una persona aislada sin más. Lo segundo, una continuidad en la línea de tiempo respecto de ese pensamiento por parte de esos geopolíticos contemporáneos. Hay una pluralidad de pensadores que marcan una continuidad en la misma línea y aunque discrepen de los medios buscan los mismos fines. Y por último, que esas formulaciones teóricas y de corte académico, que obviamente se mueven en el espacio de las ideas, lleguen a su aplicación práctica a través de las políticas de un Estado. Sin esas 3 variables, pues no se puede hablar de una escuela geopolítica. A partir de ahí, la evolución de las concepciones geopolíticas de los Estados Unidos, que es básicamente de lo que nos vamos a ocupar hoy, a partir de su consolidación territorial y política, se concretó esa evolución a partir de la victoria nordista en la Guerra de Secesión. Y coincide también con la era del imperialismo, del colonialismo clásico en el siglo XIX de otros estados, tanto fundamentalmente el británico y el francés, y la frustración de las aspiraciones colonialistas alemanas que, salvo algunas posesiones muy puntuales en África y la compra de las Carolinas a España en Asia, pues poco más. O los italianos también tuvieron su frustración en África, con que incluso se prolongaría hasta la guerra llamada de Abisinia, la invasión de Etiopía en 1935. Es decir, ese periodo colonial que se abre en el siglo XIX termina cerrándose justo en el periodo que va a caballo de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo se caracteriza por la competencia, los enfrentamientos y el reparto del mundo entre grandes potencias y la formación de grandes empresas capitalistas que compiten por los mercados y las inversiones y, por supuesto, por las materias primas. El destino manifiesto, para quien no lo conozca, el destino manifiesto es una idea que tienen los Estados Unidos de sí mismos respecto de que están destinados a ser no solamente la luz del continente americano, sino la luz del mundo, y que tiene una raíz claramente religiosa en el movimiento puritano, porque además son una nación elegida por Dios para llevar esa sabiduría y esa visión por todo el orbe, por toda la tierra. A ello se une otra doctrina, que es la doctrina Monroe, que consiste básicamente en una expresión, América para los americanos, que evolucionó en el tiempo y que terminó siendo América para los usacos, para los gringos, que no es precisamente lo mismo. No sé si abundarles un poquito más. En concreto, la doctrina de Monroe nació, pues a partir de una declaración que hizo el presidente Adams en 1823
y que fue atribuida a James Monroe, que establecía que cualquier intervención de los europeos en el continente americano tendría enfrente a Estados Unidos, pero ya vemos que eso ha evolucionado bastante. Y en cuanto a lo que era la doctrina del destino manifiesto, pues es, y como digo, eh, una idea que les llevó incluso a las guerras de anexión de 1846 con México, o a la anexión de Texas, que también había sido parte del territorio mexicano. Bueno, y también la guerra contra España a partir de finales de siglo. Hay todo un proceso que Estados Unidos se percibe a sí mismo desde esa perspectiva. Bueno, pues tanto el destino manifiesto como la doctrina Monroe fueron los dos pilares iniciales de la geopolítica estadounidense en el periodo de formación y de consolidación de las ideas del almirante Mahan. A lo que hay que sumar esa llamada política del Big Stick, que es una expresión práctica del corolario de la doctrina Monroe, planteada por el presidente Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, y la diplomacia llamada la diplomacia del dólar, que se desarrollan, que son los puntos a partir de los cuales se desarrolla la geopolítica Osaka. En concreto, cuando hablamos del Big Stick, es el gran bastón, y les abundo un poquito más porque es menos conocida, que esta expresión se origina, se lo voy a leer, en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, por Teddy Roosevelt en el año 1900, donde manifestaba su agrado porque el comité del Partido Republicano de Nueva York hubiese expulsado a un consejero corrupto a bastonazos. La frase, que fue tomada de un proverbio de África Occidental, era: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. Y 2 semanas antes de ser nombrado presidente, Roosevelt pronunció su famoso discurso en la Feria del Estado de Minnesota en 1901, incluyendo esta frase. Luego esta frase la llevó a la práctica en lo que era la relación de los Estados Unidos con todos los países del continente americano, de la isla americana, y recordándoles que podían hacer lo que decía Estados Unidos, como decimos los abogados aquí en España, por lo civil o por lo criminal, es decir, por las buenas o por las malas. Si no haces lo que te digo porque no te he convencido, espérate que te voy a convencer. Y eso era el Big Stick. Bueno, pues esos han sido los fundamentos de la política norteamericana, como vemos todos ellos muy respetuosos con el derecho internacional, con la soberanía de las naciones, con la identidad de cada pueblo y de cada comunidad, y todo muy en la línea típica de Estados Unidos. Alfred Thayer Mahan, más conocido como Alfred Mahan, nació en West Point, en el estado de Nueva York, el 27 de septiembre de 1840. Murió el 1 de diciembre de 1914, ya comenzada la Primera Guerra Mundial en agosto de ese año y antes de la intervención norteamericana, y fue un historiador y estratega naval estadounidense que era a su vez hijo de un profesor de táctica en West Point llamado Dennis Hart Mahan, y sirvió durante la Guerra de Secesión en la Marina nordista y luego fue presidente del Colegio de Guerra Naval, además de un atento observador y admirador del modelo británico en su expansión territorial colonial, y terminó siendo docente en el recién creado Colegio Naval de Guerra de Newport en Rhode Island. En 1902 ocupó la presidencia de la Asociación Histórica Americana y se retiró como contraalmirante en 1906, y fue él, como dato curioso, el primero en emplear la expresión Medio Oriente, Oriente Medio, por primera vez en un artículo de septiembre de 1902 titulado The Persian Gulf and las relaciones internacionales en el Golfo Pérsico, y publicado oportunamente en la Revista Nacional de Londres. Entonces ya tenemos presentado al individuo del que nos vamos a ocupar hoy. Desde su cátedra de táctica e historia naval en el Colegio Naval de Guerra de Newport, pues estudió y analizó los hechos históricos pues en un amplio periodo que va desde 1660 hasta su propia época, esta final del siglo XIX. Si observamos la fecha a partir de la cual vienen a estudiar Graham Allison, hoy, por ejemplo, Paul Kennedy,
en este caso Mahan, pues arranca en ese periodo que va entre los siglos XVI y XVII y todos hacen un estudio, si se dan cuenta, de un proceso histórico prolongado. Ninguno se detiene para sacar conclusiones en un hecho puntual. Por lo tanto, él escribió varias obras que tuvieron gran repercusión a nivel internacional, en el mundo anglosajón primero sobre todo, luego pasaron ya al resto de idiomas, y es de destacar que para Mahan el poder del mar es todo lo que tiende a hacer grande a un pueblo sobre o al lado del mar, estando compuesto por muchos factores que no pueden ser expresados fácilmente como una sola entidad. Menciona que los océanos son una gran vía de comercio, siendo un resultado favorable para el desarrollo económico, y distingue, que esto ya lo vimos ayer, pero lo voy a repetir también hoy, entre el poder marítimo y el poder naval, a los que considera complementarios, pero obviamente, y como ya vimos ayer, no son idénticos, sino que poder marítimo es la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los intereses marítimos de un país, tanto en la paz como en conflicto, y básicamente es la facultad que tiene un Estado para usar el mar en su beneficio, para lo que debe controlar todas las actividades que ocurran en el mar bajo su jurisdicción, concepto que no hay que tomar literalmente en términos jurídicos, porque eso sería otra cuestión, sino que Mahan, cuando piensa en jurisdicción, piensa en lo que a mí me apetece, que esto me interesa y este trozo de agua, yo tengo algo que decir. Y enumeró los factores de desarrollo de ese poder marítimo que contiene un Estado, que son la situación geográfica, la configuración física del país, su extensión territorial, el número de habitantes dedicados a profesiones marítimas, el carácter nacional, ojo, la psique, eh, y la clase de gobierno, abarcando lo económico, la industria naval, las vías de comunicación, la logística, el control de los recursos marinos, los comerciales, la marina mercante, el transporte marítimo y fluvial, el comercio exterior, la industria y la ciencia, la flota pesquera y las instalaciones de apoyo, los buques y la infraestructura de investigación científica oceánica, la industria naval, los astilleros, los establecimientos de exploración y explotación de las aguas y fondos marinos, la cultura naval, los deportes náuticos, los cruceros de turismo, es decir, todo lo que tenga que ver con el agua. Y para que esto se materialice y sea defendible, pues está el poder naval. El poder naval, que son las fuerzas militares, que es en las que se fundamentan el conjunto de unidades navales y posiciones que constituyen el poder de un país en los océanos, resguardo y garante del poder marítimo. Es decir, que el primero, el poder marítimo, es la parte estratégica y el segundo es el control operativo militar de los mares. Aclarado y repetido un poco lo que dijimos ayer, pues para quienes no hayan visto el directo, pues así lo tienen fresco y claro. La primera obra importante de Mahan fue La influencia del poder naval en la historia, 1660-1783, que fue completada y perfeccionada en 1911 con su libro Estrategia Naval, al que seguirían La influencia del poder naval en la Revolución Francesa, 1793-1812, y La vida de Nelson, una biografía. Mahan trataba de explicar de dónde provenía el prestigio y la fortaleza del Imperio Británico, afirmando que la respuesta podía encontrarse en la adquisición por parte de estos de la supremacía marítima, y que sin el poder de una armada de carácter ofensivo, no defensivo, ofensivo, fuertemente financiada por parte del Estado, desde la metrópoli, la red de operaciones económicas globales del Imperio Británico, que en su momento de mayor esplendor alcanzó los 5 continentes también, el 35% de la superficie terrestre, no hubiese podido existir por un tiempo tan prolongado y de una manera tan eficiente. Evidentemente, Mahan comete, como todos los que pertenecen a su ámbito cultural, el error de fijarse en sus primos británicos, que son los más inmediatos, magnificando lo que han sido, pero olvidan, fíjense que Mahan hace hincapié en la duración del Imperio Británico. Pues la duración del Imperio Británico ha sido un espacio breve de tiempo comparado con la duración de la talasocracia hispano-portuguesa.
nada más que la friolera de siglos XVI, XVII y XVIII, 300 años. Eso de momento no lo ha conseguido ni Estados Unidos. Y él piensa que este imperio británico no hubiese podido existir por un tiempo tan prolongado y de una manera tan eficiente sin asegurar los siguientes aspectos: un comercio exterior próspero, una muy buena y eficiente marina mercante capaz de soportar dicho comercio, una potente marina de guerra que puede ir en defensa de los barcos de comercio en cualquier lugar del planeta, y una serie de bases marítimas en donde los navíos pueden reabastecerse o ser reparados. Y, por supuesto, una diversidad de territorios coloniales para proporcionar las materias primas que necesita la industria de la metrópoli, permitiendo así satisfacer las necesidades de los mercados de consumo en cuanto a productos finos o exóticos o que no tienen en su propio territorio. Fíjense que bajo distintas formas, de distinta manera, cuando la general jefe del Mando Sur le recuerda a los argentinos de quién es el litio, es exactamente lo mismo bajo una literatura, un vocabulario distinto, bajo unas excusas diferentes, pero básicamente consiste en la colonización y el vasallaje, eh, que se sigue imponiendo por otros medios, como es el chantaje de la deuda, la arquitectura internacional que se asienta en la victoria del año 45 y que se empezó a esbozar en el año 44, bueno, pues toda una serie de instituciones diplomáticas, políticas, internacionales referentes a cualquier aspecto de la vida, la Organización Mundial del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, eh, la FAO, en cuanto a la agricultura, busquen por donde busquen, siempre verá que un país que hoy día está inserto en el concierto de las naciones lo está dentro de la estructura definida por el interés anglosajón. Mahan opinaba que estos 5 elementos que yo acabo de mencionar eran a la vez complementarios e indispensables para asegurar la prosperidad y la supremacía, porque sin ellos o sin alguno de ellos una nación inevitablemente quedaba en inferioridad de condiciones y sin posibilidades de obtener la eficiencia y el rendimiento que eran los beneficios que eran deseables. De hecho, Mahan era consciente de que en su época no era posible rivalizar y competir con los británicos de igual a igual. Este tema, el cómo se sucede la potencia, la potencia declinante, la potencia emergente, lo estudió Allison, si recuerdan, en el directo que hicimos, en la trampa de Tucídides, y cómo se resolvió de forma pacífica ese relevo en la posición hegemónica de los británicos por parte de los norteamericanos, como uno más de los ejemplos que estudió Allison de esos 16 supuestos históricos que no, dentro de los cuales algunos de ellos no siempre se ha producido ese relevo en la hegemonía a través de un enfrentamiento militar. Bueno, lo primero de lo que debía preocuparse el gobierno norteamericano, según Mahan, era de establecer una flota de guerra propia susceptible de controlar los océanos en el entorno del propio territorio estadounidense. Acto seguido, debía preocuparse por impedir el acceso a sitios estratégicos cercanos a las zonas a defender a todo potencial enemigo o competidor. Vemos que esto encaja perfectamente con la doctrina Monroe. Y finalmente, una posterior preocupación sería marcar presencia militar y comercial en las principales rutas marítimas del globo, a pesar de que se encontraran lejos del propio territorio americano. Fíjense que es en este periodo en el que Estados Unidos se extiende hacia Asia, tomando presencia, pues primero en las Hawái y luego en distintos puntos, como la isla de Guam, cerca de las Filipinas, que fue territorio también español, y otras islas a las que finalmente les impondrán una nueva colonización. Del mismo modo, en este libro, Influencia del poder naval en la historia, Mahan observaba con preocupación la forma en que el equilibrio de poder en Europa y Eurasia afectaría a las ambiciones políticas de Estados Unidos. Sin embargo, el Mar Caribe estaba presente en sus aproximaciones con una importancia esencial y expresaba que el uso y la administración de los océanos seguía siendo y sería, en el futuro, un factor de importancia en la historia del mundo.
A mí me hace gracia, y luego lo veremos, el cómo Mahan se refería al Caribe, al mar Caribe. Bueno, además, Mahan examina el contexto de la historia de Europa y América desde la perspectiva del poder marítimo, diciendo: puede decirse, como medida general, que el uso y gobierno del mar es y ha sido siempre un gran factor en la historia del mundo, y aunque sea difícil precisar hasta dónde ha llegado su dominio en cada hecho aislado, todavía lo es más fijar de un modo claro su importancia general. Y de igual forma, los principios de la guerra permanecían invariables. También dedujo que las bases permanentes seguras sustentan el poder naval por el hecho que admite su dominio el de la marina enemiga, y confeccionó las principales estrategias del poder marítimo, agrupando las fuerzas y consiguiendo el predominio en un lugar decisivo. Y manifestó que el principal objetivo al momento de controlar los mares era almacenar autónomas las líneas de comunicación marítimas y comerciales a la navegación propia e imposibilitar su utilización por parte del adversario. En esto esta ha sido la esencia de la estrategia naval durante la guerra, porque él fue además partidario, esto es una cuestión ya de orden estratégico por parte que no es exactamente propio de la cuestión geopolítica norteamericana, y es que en esta época se dividieron las teorías militares entre los partidarios de la batalla decisiva. Muchos militares en todos los países, generales y demás, creían que los ejércitos debían buscar dar una batalla en la que se resolviera la guerra en un solo enfrentamiento, y otros pensaban, por el contrario, que la guerra no podía resolverse dentro de la teoría de la batalla decisiva, y que por lo tanto era un enfrentamiento más prolongado para el que debían prepararse. Mahan era partidario de esta teoría de la batalla decisiva para destruir la armada del oponente con el fin de alcanzar los mares y proteger su comercio mientras se elimina a su enemigo. Si podemos poner un ejemplo de ello clarísimo, sin ninguna duda, fue la batalla de la Bahía de Santiago contra la paupérrima flota española, que en algunos casos, ni tan siquiera los marineros habían disparado un proyectil, precisamente por falta de dinero. Eh, ¿Cómo iban a ganar una batalla si ni tan siquiera habían disparado los cañones? Era complicado. De hecho, él utiliza una frase que encaja perfectamente con esta idea que de la batalla decisiva y con relación a la batalla de Santiago de Cuba. Una derrota abrumadora o una marcada inferioridad en presencia de una flota enemiga equivale a una dislocación completa de todo el sistema de las colonias y de sus zonas de influencia, cualquiera que fuere el lugar de la citada derrota. Si lo trasladamos esto, extrapolamos 100 años atrás, vemos que en el mismo momento en el que España pierde la mitad de la flota en la batalla del Cabo de San Vicente y la otra mitad de la flota en Trafalgar, automáticamente, con independencia de que esas pérdidas y derrotas se hayan producido en las inmediaciones de la costa española, de la península ibérica, automáticamente se disgrega la totalidad de las posesiones españolas, de los territorios españoles, iniciándose una descomposición que a día de hoy todavía parece ser muchas veces que no ha concluido. Y esto es relevante por cómo Mahan lo explica, porque ahí sí creo que tenía una gran inteligencia a la hora de entenderlo. En cuanto a las anexiones territoriales, Mahan era muy selectivo. No era partidario de la adquisición de Guam, de Filipinas y de ninguna isla al oeste de Hawái, y en el Caribe, al que él llamaba el Mediterráneo de los Estados Unidos, el Mare Nostrum, estaba muy poco interesado en Cuba, en Haití o en Puerto Rico, islas todas ellas muy pobladas, y seguía inclinándose por la idea de Hawái. Así como por alguna de las islas de las Indias Occidentales holandesas. El control de la zona de un canal transoceánico y el alquiler de al menos un buen puerto en América Central y América del Sur. Pero claro, hay que entender que cuando formuló estas teorías en la segunda mitad del siglo XIX, la Pax Británica, el Imperio Británico, estaba llegando a su fin, estaba empezando a declinar aunque no se notase, y estaban apareciendo también otras potencias que aspiraban a la hegemonía naval, como eran Alemania, Japón y
los propios Estados Unidos de América, que se pretendían potencias navales. En esos años, Estados Unidos se expandió fuera del continente americano, adquirió, por supuesto, el archipiélago de las Hawái en el centro de la cuenca del Pacífico, y solo 8 años después de que se publicase el libro famosísimo de Mahan, pues se apoderó de Cuba y de Puerto Rico, convirtiendo a Cuba en una semicolonia por medio de la enmienda Piap, y manteniendo hasta la actualidad todavía, se mantiene en Guantánamo, pues tiene en posesión un pequeño territorio cubano, y mantienen una situación de semicolonial al llamado Estado Libre de Puerto Rico y, por supuesto, pues a Filipinas, ¿no? E impulsó la escisión de Panamá, adueñándose de la zona del canal, en donde construyó el estratégico paso interoceánico de unión entre el Atlántico y el Pacífico. Esto es muy importante y ahora volveremos sobre ello. Ahí tenemos a Teddy Roosevelt sacando arena del canal de Panamá y echándosela a Colombia. Y bueno, y también ocupó la República Dominicana y Nicaragua a los pocos años, confirmando que Estados Unidos se había apostado por la teoría de Mahan, y cuando a partir de la guerra del 98 contra España se consolidó en el poder Roosevelt, pues la teoría de Mahan se hizo que se multiplicasen todas estas intervenciones militares que llevaron adelante los Estados Unidos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y en paralelo a la construcción de una inmensa flota que la llevaría en muy pocos años a convertir la flota norteamericana, a la flota gringa de los husacos, en la primera flota del mundo. Bueno, pues para ello, como estoy diciendo, los Estados Unidos construyeron una armada que tenía un poder considerable y de alcance global, constituida por acorazados, destructores y buques de asalto que evidentemente pues se convirtieron en la proyección geopolítica de los Estados Unidos por todo el mundo. Y además podemos apreciar cómo ellos van cimentando su poder global, partiendo como si fueran en círculos concéntricos próximos a su propio territorio, anulando cualquier voluntad política o soberanía de esas regiones o de esos territorios, y haciendo completa abstracción del derecho internacional. De hecho, Mahan plantea algo que luego mucho más tarde recoge Brzezinski en el año 98, que es el planteamiento de la consideración de insularidad de Estados Unidos, que define que los mares en torno a una isla deben ser resguardados contra cualquier enemigo o competidor. De alguna manera es una continuación de las teorías británicas respecto del Reino Unido, que ve esa misma insularidad, y obviamente Estados Unidos, para concebirse a sí mismo desde esa insularidad, pues tiene que considerar toda la isla, y toda la isla va desde Alaska hasta Argentina. Por lo tanto, al sur del río Bravo nadie tiene nada que decir, porque cualquiera que diga algo estaría poniendo en peligro la situación geoestratégica de insularidad de Estados Unidos. Para finales del siglo XIX, pues vemos que los gringos completaron su extensión territorial de un gran estado-nación que se extendía de océano a océano. Y también completaron el casi exterminio racial de los aborígenes de la zona norte de la isla americana. Dejaron 4 para muestra en los casinos y en las reservas, y concretaron una gigantesca incorporación de recursos naturales que influyeron de forma definitiva y de forma determinante en la doctrina del poder naval de los Estados Unidos. Y en este desarrollo territorial, pues incorporó la red fluvial del Mississippi en el centro del país, con comunicaciones en todos los sentidos como vía troncal de integración. Y con su consolidación política a partir de la Guerra Civil, la determinación de su modelo de producción capitalista industrial y la posible inserción del mismo en el mercado mundial, pues definió claramente su relación económica y política con las potencias europeas, y construyó grandes líneas férreas que por todos los lugares del país, por el norte, centro, por el sur, por todas partes, cruzaban de este a oeste
el país. Pregúntense quién eran los Harriman y pregúntense quiénes fueron los que las construyeron, porque también son señores muy amigos de Sealock y todas esas cosas, porque todos estos son de los que paran mucho por Wall Street y esas cosas. Y ya saben, descansan los sábados y todo eso. Y a partir de ahí se insertaron los Estados Unidos en la estructura del capitalismo global, tanto a nivel industrial como financiero, convirtiéndose en una potencia financiera ya desde antes de la Segunda Guerra Mundial, eso sí, teniendo por encima en aquel momento y ocupando un lugar mucho más poderoso, porque ya habían completado todo este proceso los británicos. La enorme dimensión de la base material del poder norteamericano quedó consolidada y se abría así la etapa de la expansión imperial de los Estados Unidos, que hasta este periodo la intervención norteamericana se había justificado con la idea de la protección de los intereses de Estados Unidos, de los intereses directos de Estados Unidos en el resto de América. La protección de sus conciudadanos, sus intereses económicos, el cumplimiento de la ley, todas esas cosas. Pero en el último cuarto de siglo se produce un salto cualitativo en el intervencionismo en paralelo a las primeras iniciativas panamericanas. Y en 1894, con la guerra hispanoamericana, queda clarísimo. Luego se lo explica un poquito después también a los nicaragüenses y a unos cuantos más. Este es el escenario que debemos relacionar en el plano doctrinal con la aparición y difusión de las ideas del contraalmirante Mahan, porque él le da forma a toda esta actividad de los gringos. Y ya en este periodo, a finales del siglo XIX, él viene a sumar a la geopolítica norteamericana, pues que habían estado guiadas por el tema del destino manifiesto y de la doctrina Monroe, pues los elementos necesarios para que el país empiece a proyectar sus intereses también ya a nivel planetario, no solamente a nivel, si se quiere, americano, que era lo que habían hecho hasta ese momento, con excepción de Hawái y poco más. Por lo tanto, podemos concebir a Mahan como el gran creador de la doctrina geopolítica inicial de los Estados Unidos y como parte esencial de una de las mayores escuelas geopolíticas de mayor influencia en la historia moderna. Hasta aproximadamente 1890, la Marina de los Estados Unidos actuaba pues dispersa a lo largo de sus costas, que era lo que había vivido Mahan cuando había prestado servicio en la Guerra de Secesión, con aquellos primeros buques acorazados con un cañón que se hundían en cuanto le dabas dos patadas a aquello, o que al contrario no se hundían, aunque fueran un queso de gruyer de agujeros, porque dieron resultado los distintos modelos muy diversos. Por cierto, una flota que estaba comandada por un almirante nordista de origen español, Ferragut, y que lo digo como anécdota nada más, porque a los efectos prácticos, un gringo de arriba abajo. Y en aquella época, pues estas escuadrones pues actuaban en misiones especiales, como las que acompañaban a la intervención en las repúblicas americanas, o se disponían frente a los puertos, o patrullaban las costas, o se situaban en bahías para poder controlar el tráfico marítimo, o para invadir a un país, la política de las cañoneras que decimos, incluso tuvieron intervenciones ya muy adelantados, así, muy listos en alguna de ellas, algún paseo por África y el Mediterráneo para decir, oye, mira, que estamos en el mundo. Y en aquel momento, Mahan es cuando comienza a elaborar unas teorías distintas donde da sustento histórico a su tesis sobre la importancia y la necesidad para los Estados Unidos de desarrollar una armada potente y muy operativa, y en la necesidad de su desarrollo en función del análisis del Imperio Británico. Busca definir en ese momento los principios de poder naval en una época de transición tecnológica y de sistema mundial, porque recuerden que en ese momento estamos pasando de los barcos de vela a los barcos de vapor y de los barcos de madera a los barcos de metal, y que hay un proceso y un salto tecnológico muy grande en un espacio de tiempo pues muy corto. Además, en ese momento se pasa
El comercio naval se expande con una rapidez que no se ha visto nunca, las distancias se acortan con el ferrocarril y las comunicaciones se agilizan porque de repente aparece una cosa por todas partes que es el telégrafo, la comunicación inmediata entre puntos muy distantes. Bien, pues como hasta el inicio del siglo XX, ya en la parte final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Mahan tuvo muchísima influencia en los Estados Unidos sobre los grandes políticos de la época. Y sobre todo porque empezó a definirse la política norteamericana en función de las teorías de Mahan. Ejemplo, Benjamin Franklin Tracy, que era secretario de Marina, propuso un plan de construcciones navales en 1889. Henry Cabot Lodge, que era miembro de la Comisión de la Marina en la Cámara de Representantes entre 1889 y 1893, y después en el Senado a partir de 1895, pues declaró que ninguna nación podría ser realmente poderosa e importante sin tener una buena flota naval y sin poseer ciertas islas como las de Hawái, consideradas clave en el Océano Pacífico. Y la propia construcción de un canal transoceánico, el Canal de Panamá, pues perdería de no tener esa flota buena parte de su valor estratégico si no se tuviera una flota de barcos para controlarlo. Y Theodore Roosevelt, a su salida de Harvard en 1882, escribió un libro sobre la guerra de 1812, en donde ya adoptó completamente los puntos de vista de Mahan, y en 1890 el Consejo de Política Marítima, nombrado por Benjamin Tracy, afirmó que había que construir sí o sí esa flota poderosa y operativa, no solo para el patrullaje costero, sino también para proteger las rutas comerciales. En ese momento todavía no fueron, por cuestiones presupuestarias, seguidas estas instrucciones, pero que se reflejaron en el acta naval de 1890 y en la construcción lógica de acorazados costeros capaces de internarse en alta mar, eventualmente cumpliendo otras misiones mucho más ambiciosas, ¿no? Pero cuando Mahan coincidió con Roosevelt como subsecretario de Marina en 1897, pues las teorías de Mahan se tradujeron ya en hechos. Y en 1898, durante la guerra hispano-estadounidense, la Armada norteamericana contaba ya con 5 acorazados, en 1900 era la tercera del mundo y en 1908 pasó a ser la segunda, y aún en vida de Mahan, a principios del siglo XX, pues Roosevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos y anunció en 1904 el corolario Roosevelt, del que emana la idea del Big Stick. Este corolario Roosevelt lo que viene a decir es el deber y el derecho de Estados Unidos para intervenir en los países de América cuando considerasen que estos no cumplían con sus obligaciones. Con lo cual, la cosa tiene tela, porque se erigen también en juez y parte. Y asumió las ideas de Mahan para definir las líneas básicas de la geopolítica norteamericana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, dándole dentro de la misma una importantísima función a la dimensión marítima de la geopolítica de Estados Unidos. Bueno, para Mahan, si una nación deseaba ejercer influencia política en regiones inestables, pues debía poseer convenientemente situadas, y las exigencias del comercio en tiempo de paz así lo hacían sentir como una necesidad, pues una serie de posesiones, y por lo tanto estableció que la misión primaria del poder naval era mantener libres las líneas de comunicación marítimas a la navegación propia y también impedir su utilización por parte del adversario. Esto sostenía que controlar y gobernar la distribución del poder político a través de la tierra era una tesis del pasado. Fíjense lo que dice, que cuando en aquel momento todas las telurocracias, Alemania, Rusia e incluso Francia, definen su estrategia, su geopolítica en términos terrestres, Mahan considera que son una cuestión del pasado, precisamente para que vean cómo la geografía propia y las necesidades propias influyen en la forma del pensamiento que se define por parte de la gente que vive en un lugar. Y esta tesis veremos también en el futuro, en otro directo, cómo
controlar y gobernar la distribución del poder político, como estoy diciendo, y el desarrollo de toda esta idea, la recoge Spikman cuando formula la teoría del Greenland. Y entonces vemos cómo incide también cómo se continúa a lo largo del siglo XX formulando la necesidad del poder naval como prioritario frente al poder terrestre por parte de esa ínsula que es de esa insularidad, de esa isla que es la isla americana. Bien, pues tanto Mahan como más tarde Spikman fundamentan que lo central del poder de una nación es la capacidad de los estados de manejar el uso de los océanos y pasos internacionales marítimos por donde se canaliza el transporte, y presentó el concepto de insularidad debatiendo contra el común concepto de continentalismo. Por insularidad señaló la cualidad geográfica de un estado que se encontraba rodeado de mar y bajo cuya definición entraban Gran Bretaña y Japón. Claro, como ejemplos, pero también concebía entonces la isla americana. Y eso significaba poder tener que comunicar los dos océanos, el uno con el otro, con rapidez y facilidad, porque no olvidemos, es una isla. Y esa isla es demasiado grande, la isla americana, como para ser rodeada por el sur. Y agregó al concepto de países insulares a aquellos estados que ocupan una posición continental con vecinos continentales sumamente débiles o que no representan una amenaza geopolítica para los Estados Unidos. La imperiosa necesidad de conectar los dos océanos y controlar esa conexión. Es decir, Estados Unidos había logrado en aquel momento hacer desaparecer sus fronteras terrestres en el sentido de riesgos de seguridad y defensa, lógicamente, porque la frontera con Canadá no representaba un problema y la frontera con México, después de haberle arrebatado el 60% de su territorio y de haberlo anulado a México definitivamente, pues tampoco tenía no representaba tampoco ningún poder militar que pusiera en peligro la integridad o la geopolítica norteamericana. Por lo tanto, al haber hecho desaparecer sus fronteras terrestres en los sentidos de seguridad y de defensa, pues le quedaba, la concepción de una necesidad geopolítica, como decimos, desde el punto de vista del concepto de isla. Y para eso era necesaria la escisión de Panamá respecto de Colombia y la construcción por parte de Estados Unidos del Canal de Panamá, con su zona de ocupación vigente hasta tiempos recientes, y como también la invasión al país en 1989 hemos visto que es una cuestión que no es muy lejana en el tiempo. Es decir, Panamá no tiene ninguna posibilidad de ejercer un papel fuera del que le tiene atribuido Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la seguridad del paso interoceánico dentro de la disciplina de un país controlado es fundamental para Estados Unidos. Bueno, pues para sintetizar, la teoría mahaniana le da una importancia central a lo largo de la historia al control del mar por las necesidades del tráfico marítimo comercial y, es decir, el control de la logística del comercio mundial de mercancías, los puertos geográficos, las claves, entradas, grandes ríos, etc. Y la influencia de la doctrina de Mahan define con total claridad el uso del poder marítimo hasta el día de hoy. Y prácticamente en todos los países, porque las tesis de Mahan, como veremos en el próximo directo, que han influido también en China. Y se considera como válida la definición de que el poder marítimo es la suma de los intereses marítimos de un país más su poder naval. Y su pensamiento en relación con Estados Unidos se centra, y ya voy a ir acabando, se centra sobre tres conceptos geopolíticos. El país ha de dotarse de una flota y controlar el entorno cercano. Debe tener presencia naval en aquellas aguas más alejadas de territorio norteamericano y, finalmente, dominar los mercados y los puertos de apoyo necesarios para, cerrando el círculo, reforzar por el mar el poder nacional y su economía. Es esencial en su propuesta la creación escalonada de una flota capaz de actuar a nivel global, y para ello la dimensión de la flota de un país que tenga estos objetivos, y en particular la flota de Estados Unidos, debe estar en condiciones de derrotar en forma simultánea a la segunda y a la tercera marina en orden. Escuchen bien, el esquema es el siguiente, que la flota que debe tener Estados Unidos tiene que ser capaz de derrotar simultáneamente a las dos que le siguen en poder.
Esto va a dar una dimensión a la flota norteamericana muy importante. Y de hecho, esta es una teoría, se llama el Two Power Standard, que es una doctrina de origen británico. Y en términos estrictamente militares, al objeto de conseguir ese efecto y en virtud del principio de concentración de fuerzas, es imprescindible, eh, perdón, es imprescindible la capacidad de conexión entre los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, de la isla americana, y de ahí la construcción del Canal de Panamá, las acciones necesarias para su intervención, y no solo eso, sino que también, y como elemento clave de su propuesta geopolítica, propugnaba un férreo control sobre el mar Caribe, al que calificaba como el Mediterráneo americano, similar al Mare Nostrum romano, como he dicho. También señalaba la importancia del Asia-Pacífico, del Golfo de México y el control de Hawái, en el que la reacción de las acciones de Estados Unidos, su flota y su infantería de marina, los marines, en este periodo pues es evidente. Inclusive, el ancho de los buques de guerra está determinado por el ancho del Canal de Panamá. Y no solo esto, sino que en la actualidad los grandes buques de transporte de contenedores, Panamax, relacionan su tamaño con el ancho y calado del Canal de Panamá. De ahí que, aunque no es el objeto del directo de hoy, si ustedes advierten las noticias que se están publicando en la prensa respecto de la posibilidad de que el Canal de Panamá perdiese su caudal de agua, y está haciendo que cada vez cobre más importancia la eventualidad de la construcción de un segundo canal interoceánico que comunique el Atlántico con el Pacífico. Bien, pues Mahan desarrolló los criterios para un cambio en la política naval norteamericana, para una nueva estrategia naval y para la conformación de una fuerza naval con un nuevo concepto de operaciones en el mar. Y esto relacionó el rol que debía cumplir el cuerpo de marines dentro de la política naval. Y fíjense que probablemente sea la infantería de marina más poderosa de cualquier país. No hay ningún país que haya potenciado la infantería de marina, dotándola de capacidades polivalentes como lo ha hecho Estados Unidos, precisamente por este motivo, porque es el equivalente a la infantería colonial que utilizaban otros imperios en otros territorios. Bueno, la consecuencia inmediata de las tesis de Mahan ha sido que la competencia entre armadas y flotas mercantes en el siglo XX se ha producido en más de una ocasión con resultados muy distintos. Piensen, por ejemplo, lo que supuso esa carrera a la hora de botar acorazados uno tras otro que mantenía Alemania con el Imperio Británico, o las consecuencias que tuvo para la Alemania de la Segunda Guerra Mundial el no poder controlar el Atlántico, batiéndose siempre en una situación de inferioridad, que fue precisamente lo que permitió a Estados Unidos durante un periodo de tiempo muy prolongado sostener al resto industrialmente y logísticamente al resto de contendientes durante la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo también esto ha supuesto dentro ya de la política interna de Estados Unidos, el que haya dos facciones, una de ellas dos posturas internas, una más volcada hacia adentro, más conservadora y a veces aislacionista, y otra más volcada al exterior, intervencionista y expansionista, aunque ambas son parte de la misma dinámica y por eso no hay que dejarse engañar. Y estamos viendo ahora mismo cómo cada uno de los que parece que van a presentarse a las elecciones presidenciales en noviembre, aparentemente representan a una de esas dos alas, pero en el fondo no son tan distintos y son mucho más complementarios de lo que parece. Obviamente Mahan, con esta visión expansionista que tenía de la existencia, si hubiese tenido que votar el próximo 5 de noviembre de 2024, indudablemente lo habría hecho por los demócratas. ¿Por qué? Porque son el ala expansionista de la política norteamericana, como tradicionalmente hemos podido ver. Y bueno, la clave de la insularidad de la isla americana no es solo ni principalmente defensiva, como hemos visto, sino de seguridad. De seguridad para los Estados Unidos, no nos vayamos a equivocar. Y esto le permite actuar en un mundo sin riesgos en el propio país, esa concepción insular.
Por ejemplo, como ya he dicho antes, Brzezinski la desarrolló en El Gran Tablero Mundial, La supremacía estadounidense y sus imperativos estratégicos, un libro muy recomendable de 1998, del que hablaremos cuando tratemos a Brzezinski en un directo, en el que afirma que todavía, cuidado, 1998, y Brzezinski afirma que la posición insular de los Estados Unidos, alejada del escenario pero vinculada con él por el mar, ofrece una gran ventaja estratégica. Y como destaca Francis Sampa en un artículo publicado en la revista The Diplomat, Mahan comprendió que Estados Unidos, como Gran Bretaña, eran geopolíticamente una isla situada frente a la costa de la masa continental euroasiática, cuya seguridad podría verse amenazada por una potencia hostil o una alianza de poderes que obtuviera el control político efectivo de los centros de poder clave de Eurasia. Y espero que esto les haya ayudado a entender un montón de cosas más, porque creo que, perdónenme un instante, ya, es que he puesto la calefacción porque hace un frío que pela cuando cae la noche y si me quedo aquí hablando con ustedes mientras se me caen aquí ya de la nariz las gotitas, pues puede ser terrible. Bueno, pues espero que les haya podido interesar las tesis de Mahan. Yo creo que les permitirán entender mejor las decisiones que toman los Estados Unidos y por qué las toman. Y evidentemente, ni que decir tiene que hoy les voy a recomendar el, el susodicho libro de Mahan. No sé si quieren comentar algo o con esto y un bizcocho nos despedimos. Además, nuevamente he conseguido no llegar a la hora. Estoy hecho un hacha. La regla de los 8 folios. Miren que tenía 6 más preparados y los he cortado. Saludos a todos, que no he dicho nada, porque ahí hay un montón de personas que conozco, pero se pueden dar todos por saludados. Así abrevio. ¿Hay alguna cosa que quieran que comentemos o no? Lo del canal de Panamá. Bueno, vamos a ver, Mahan en aquel momento a China no la tiene en cuenta ni por asombro, o sea, ni por aproximación, perdón. En aquel momento China es una potencia, o sea, es un territorio a colonizar o colonizado. No se puede considerar que exista. China representa una potencia emergente que ya veremos en el próximo directo qué está haciendo, porque China ha asumido y ha hecho propias las tesis de Mahan, pero no me quiero meter todavía con China hasta el próximo viernes. Pero, claro, efectivamente, Yonut, toda esta cuestión enlaza con el control de Malvinas, por supuesto que sí, aunque tiene también otros componentes que son el acceso a los recursos del Antártico, riquísimos. Entonces, y eso le permite a una potencia situada en el hemisferio norte a miles de kilómetros decir que tienen algo que opinar en el Antártico. Más que discutible. Es algo así como si le dijesen los argentinos a la India que tienen algo que decir respecto del estado de Bengala. La cara de los hindúes, ayer dije indios. Menos mal, lo bueno que tiene, que hay un montón de personas que como son gente leída y yo todos los días en los directos, por un motivo u otro, o me atropello, o me equivoco, o me olvido, o hablo de memoria y meto la pata, pues luego me corrigen y siempre me da tiempo a subsanar. Es como la fe de ratas, voy a tener que poner una fe de ratas debajo de cada directo. Bueno, México tiene un proyecto para desarrollar un transporte que competirá con el Canal de Panamá si le da permiso a Estados Unidos. Y si no le da permiso a Estados Unidos, pues no tendrá nada. Así directamente. Efectivamente, pues es que todos esos proyectos eh,
Hay un viejo refrán español que dice que el hombre propone y Dios dispone. Y echas cuentas y te salen rosarios. Pues esto es lo mismo. Uno puede ir a Washington con una carpeta debajo del brazo y diciendo, mire usted, que he tenido esta idea, que es muy buena para ustedes. Y si ellos consideran que sí, pues no sabemos si es bueno o es malo. Porque a lo mejor dicen, pues tiene usted toda la razón. ¿Sabe usted lo que le digo? Que yo me voy a hacer de esto. Tiene usted razón. Mire, igual que hicimos con el canal de Panamá, lo vamos a hacer ahora, por ejemplo, voy a decir algo al azar, en Nicaragua. Háganle favor, que me quedo con un trozo de Nicaragua. Y a lo mejor hasta se inventan un país, porque tampoco tienen demasiados problemas. Piénsenlo. Tampoco tienen demasiados problemas. Con lo cual, yo no sé si es muy buena idea tener un proyecto, porque lo que sí sé es que ese proyecto, pues oye, sí, puede ser bueno para la gente del lugar, porque dices, oye, pues es una zona comercial, me quedo con las tasas, sí, pero cuidado, porque el precio es la total pérdida de soberanía. ¿O alguien piensa de verdad que eh, Panamá es soberano? Lo que sí es claro es que el tema de la situación actual del canal de Panamá impone la construcción a medio plazo de un canal semejante. Y luego otra cosa, eso hay que pagarlo, ¿eh? Y no todos los países, sobre todo las débiles repúblicas americanas que decía Mahan, tienen capacidad financiera. Es posible, me dice Juan José Asenjo, ¿una nación talasocrática solo cae con una derrota militar o es posible otras causas? No, mire el caso de británico, el Imperio Británico cedió la hegemonía al Imperio gringo, al Imperio usaco, de modo pacífico. Lo estudia Allison en la trampa de Tucídides, con lo cual necesariamente no tiene por qué producirse un cambio violento en la hegemonía. La pregunta del millón es a ver quién le vende el burro ahora a los de Washington. Oye, que te apartes que nos ponemos nosotros, porque los de Washington no están por la labor de hacer nada de eso por las buenas. Es más, mucho me temo que están por la labor de hacerlo por las muy malas. Argentina está llevando adelante proyectos chinos de represas y nos está yendo muy mal con los gobiernos de Macri y de Milei. Pero eso no es porque lo estén los chinos. A Argentina le va mal con los políticos que tiene y da igual el que ponga. Le va a seguir yendo mal con los políticos. Porque es que ni que los escogiesen entre lo peor. Miren, dice Jacob, dice que cuando en Colombia se creó la flota mercante gran colombiana, los gringos, al ver lo rentable que estaba siendo para el país, le prohibieron el desembarque en sus puertos y seguido usaron una empresa topo. No sé si saben ustedes que a Venezuela en este momento la tienen embargada, sancionada y tal. ¿Saben ustedes que no es la primera vez? Que ya lo hicieron también en 1902 y 1903. Hablo de memoria. Luego, si me dicen otro año, les digo que sí. Estoy hablando de memoria porque tantas cosas tengo en la cabeza que a veces no soy capaz de acordarme de todo. Pues sí, ellos lo hicieron así. No es la primera vez. Esa es una política. Lo del Big Stick es la política de siempre. Ustedes quédense con estos conceptos. El concepto de la doctrina Monroe, tal y como ellos la mantienen, el concepto de destino manifiesto, que tiene un fundamento religioso puritano, protestante, el concepto del Big Stick, que también es un concepto importante, y ese concepto puramente cuantitativo de que la flota norteamericana tiene que ser superior a la segunda y a la tercera en el ranking. Y luego veremos el próximo viernes, cuando estudiemos
la influencia de la doctrina de Mahan en China, veremos si esa situación se mantiene, esa doctrina de origen británico se sigue manteniendo por parte de Estados Unidos o no. Y si se mantiene, ¿en qué circunstancia lo hace? La idea de la multipolaridad que defienden los BRICS podría ser el modo de que los Estados Unidos acepten dejar el papel de hegemón mundial. Pues depende de cuántos de los países de los BRICS tengan armas nucleares. Si son muchos, a lo mejor. Por supuesto, en la isla americana no se va a salir nadie del carril porque en el mismo momento en que alguno se salga del carril, le sacuden un estacazo. Le montan un golpe de estado, le asesinan a alguien o le va a pasar algo. El ejemplo, insisto, la forma... Venezuela tendrá defectos y virtudes como cualquier otra nación. Me refiero al gobierno, no al país. El gobierno venezolano pues tendrá mejores o peores personas, con mayores o menores cualificaciones, con características mejores o peores, positivas y negativas. No voy a entrar ahora en eso. Lo que sí voy a entrar es que hay alguna razón, no vamos a entrar ahora en cuál, por la que el gobierno de Venezuela no se ajusta a los intereses de Estados Unidos. Y directamente arrasan el país. Lo excluyen de la vida civilizada. Le bloquean el sistema SWIFT. ¿Por qué? Porque quienes dominan la arquitectura internacional son ellos. Y si ellos deciden que tú no puedes ni vender ni comprar, te bloquean el sistema SWIFT y han terminado. Luego, las circunstancias, por ejemplo, de Venezuela no han sido las de Rusia a la hora de soportar la expulsión del sistema SWIFT o a la hora de estar ubicada geográficamente. Rusia está muy lejos de Estados Unidos, salvo por el Polo Norte. Por el Polo Norte está muy cerca. Pero es que Venezuela está a 5 días de Florida. Entonces, explíquenselo a los americanos. Es que si se agachan y tiran una piedra, cae en Caracas. No creo que les haga falta ni mandar un portaaviones. Pueden bombardearles desde el propio Estados Unidos. O sea que es muy difícil que un país americano por sí solo pueda salirse del carril. Otra cosa es que se vayan creando relaciones entre los países de América que les permitan tejer una red a nivel cultural, a nivel diplomático, a nivel económico, a nivel fiscal, a nivel monetario, a nivel de intercambio de comercio, a nivel de alianzas defensivas. Bueno, pues por supuesto siempre no en organizaciones en las que estén Estados Unidos o los satélites de Estados Unidos. Por ejemplo, un país que tiene 11 bases norteamericanas, ¿qué independencia puede tener? Con independencia del presidente que tenga. Por Colombia han pasado presidentes muy diversos, de ideas muy diferentes, opuestas, y las bases siguen ahí. Y a ver quién les echa. Entonces, la idea de la multipolaridad que defienden los BRICS podría ser el modo de que los Estados Unidos acepten dejar el papel de hegemón mundial. No. De hecho, insisto, es que los BRICS están prosperando, llevan mucho tiempo funcionando, pero si están ahora mismo aumentando hasta cierto punto su número y su peso específico es también por las circunstancias que estamos viviendo. Por lo menos a Argentina pues le han puesto a Milei y ya Argentina no está en los BRICS. ¿Es bueno para Argentina? Me temo que no, pero para eso han puesto a Milei. Y no sé si quieren contar algo más. O se quieren ir a ver la televisión. Plan B. Bueno, pues si no preguntan nada más, solamente recordarles que el libro que hemos hablado de Mahan lo tienen en la pestaña de comunidad, los miembros geopolíticos del canal, que lo pueden descargar en español y lo pueden leer. De televisión, nada.
tal vez dibujos con los niños. Bueno, y, y será, pues yo me imagino que ahora que ya tienen una idea de cómo encajarlo, de cómo contextualizarlo en el momento en el que se escribe y de ver la proyección que ha tenido, pues puede tener un interés distinto que si te cae así por las buenas en las manos y te lo lees de forma aislada. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene clave geopolítica es que le estamos dando profundidad, contexto a las cosas y eso permite tener una comprensión mucho más amplia y global de las distintas realidades que vamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque mm, las noticias, si no sabemos encajarlas, tienen poco sentido. Sin embargo, a medida que vamos encajando todo esto en un proceso, un poco clave geopolítica es como la entrevista entre Carlson y Putin, cuando Carlson le dice, bueno, no te enrolles y cuéntame lo que te he preguntado. Y el otro le dice, no, mira, déjame que te explique, porque las cosas, siempre desde esa mentalidad que tienen los rusos, son un proceso. Y como tal proceso, el contexto, el que ocurrió antes y el que ha ocurrido después, tiene importancia y tiene valor. Si vemos ahora mismo si vemos ahora mismo, por ejemplo, la cuestión de Estados Unidos puesta en el contexto de las teorías de Mahan, pues toda la palabrería sobre la democracia, los derechos humanos, los valores que representa Estados Unidos, el país de la libertad, tal, ¿dónde están? Pues se han desplomado. Te das cuenta que detrás solamente hay una cosa que es poder. No quería ser duro con los americanos que siguen el canal, pero yo siempre les diría una cosa. En América, una de las cosas que ha ocurrido es que se ha asumido de un modo muy arraigado el papel de víctima. Somos víctimas de los Estados Unidos de América y como consecuencia utilizamos toda una dialéctica y toda una serie de ideas por parte de una... En América la izquierda es muy pobre intelectualmente, en mi opinión, muy con un discurso muy de tercer mundo, muy de los años 60, del proceso de descolonización de aquella época, y con una visión muy poco... o sea, el realismo geopolítico, el realismo político, el realismo jurídico, esta escuela en la que yo me siento más cercano, no tiene demasiados partidarios en América. Y como yo digo, es que a la geopolítica hay que venir llorado de casa. ¿Se imaginan ustedes qué pesadez el tener todo el día aquí diciendo, uy, fíjate, si es que el proceso de industrialización español se retrasó 100 años porque los ingleses bombardearon nuestra industria, o es que se llevaron el oro los romanos de León y por eso no hemos tenido después más oro? Sería una pesadez. Sería una pesadez porque además el pensar en términos victimistas te impide el tener una visión realista de las cosas. ¿Mm? Por eso yo les recomiendo a los amigos que ven el canal desde América, que cuando algún paisano propio cercano por allí que tengan, con quien hablen, se muestre victimista, le diga eso: oye, chaval, a la geopolítica que venís llorado de casa. Venga, vamos a pensar qué podemos hacer desde una perspectiva realista, en lugar de lamentarnos del agua que pasó por el río debajo del puente el año pasado, que ya no sirve. Efectivamente, el poder es poder. Aquí de lo que hablamos es eso, es de poder. ¿Mm? Y nada más. Por supuesto, don Servando, que hay muchas cosas que no es fácil por dónde empezar. Pero cuando uno no sabe por dónde empezar, lo más recomendable es empezar por el principio. Rebobinen. El libro que les recomendé ayer, para ustedes que han crecido en un clima ideológico y cultural distinto, yo lo calificaría de luminoso,
porque les va a explicar muchísimo de su propia historia y de las razones por las que, por ejemplo, mire, hoy en un comentario me decía un señor que a ellos les han construido, como siempre, todas las historias míticas a lo largo de la historia, los relatos míticos a lo largo de la historia que explican el origen de un pueblo, lo que podemos llamar cosmogonías, han partido de una explicación, si se quiere, muchas veces mágica, en la que se relacionaban el origen de los pueblos con deidades imaginarias perdidas en la noche de los tiempos. En el caso de América, en muchas ocasiones, aunque el origen no se pierde en la noche de los tiempos, sí hay una serie de mitos que no son otra cosa, que se constituyen como cosmogonías que explican el origen de esos países y de esos pueblos y de esas circunstancias. Y como buen mito forma parte del pensamiento mágico. Es decir, no existe una relación causa-efecto entre la realidad y lo que se dice, pero sirve para construir arquetipos que nos permitan justificarnos en lo que somos. Bien, pues toda esa estructura la tienen ustedes que desmontar. Y la tienen que desmontar porque esas historias han sido construidas por gente interesada en obtener una convicción. Quienes les inculcan a diario voy a poner un ejemplo. Yo en Perú, estando en Perú, me llamaba la atención estar sentado entre un montón de personas que eran clarísimamente descendientes de personas naturales del lugar. Pero la televisión estaba encendida y todas las personas que los actores de los anuncios, de los comerciales, eran gringos. Todos eran rubios, con ojos azules, guapísimos, y mirabas así para los lados y decías, pero si aquí son todos incas. Entonces, esa idea de que lo ejemplar, lo deseable, es una cosa distinta a lo que yo soy, es muy mala para los americanos. Los americanos tienen que verse a sí mismos como sujetos ideales. No necesitan imitar a nadie. Y eso es muy importante, porque eso significa que si tienen una autoestima justificada, no tanto por lo que hicieron en el pasado, sino por lo que son capaces de hacer en el futuro, pues lógicamente podrán prescindir del modelo gringo. En este momento, por ejemplo, la penetración de las iglesias evangélicas y del sionismo cristiano en toda América Central y el subcontinente suramericano es tenebroso, por decirlo de modo suave. Cualquiera que le apetezca ver un poco de qué va el tema, tiene los 2 libros publicados en Amazon, tiene el enlace en la caja de descripción del vídeo y los tiene aquí las fotos a la vista. Y sin embargo, eso es lo que se está comenzando a penetrar y se está empezando a asentar en América. ¿Qué pintan 2 docenas de guatemaltecos disfrazados de judíos bíblicos con una reproducción del Arca de la Alianza en andas por la calle? ¿Me lo puede explicar alguien? Pues es lo que hay. ¿Cómo podría abordar lo dicho en los directos? Pregunta Kevin Barea. Pues Kevin, permítame la broma, con mucha paciencia, si es posible, y disculpándome los errores que yo pueda cometer. La relación de Clausewitz es un militar terrestre y Clausewitz tiene una visión distinta porque en la estrategia terrestre el concepto del espacio y del tiempo cambia. Piense además que en aquel tiempo, en el momento en el que escribe Clausewitz, la navegación depende no solo de la voluntad del navegante, sino de las circunstancias del viento y del estado de la mar. Hoy día esas circunstancias se han visto más mitigadas. Un buque avanza, más o menos, pero avanza con independencia de que haya viento o no lo haya. En aquel tiempo no. Y la capacidad de proyección de proyectar fuerza también ha cambiado. Sería un tema muy complejo que daría para algo más que
que un directo. Ahora, tengo clarísimo que ustedes me sobreestiman. Piensan que sé mucho más de lo que sé. He leído algunas cosas, eso sí, y alguna idea tengo de algunas cosas, pero lo de la... No soy omnisciente ni me lo sé todo, de verdad. Hay muchísimas cosas que desconozco y que no sé, y que aprendo y que sigo leyendo, ahora menos, pero que sigo leyendo y que... Por eso siempre les recomiendo libros, porque, como decía una canción que cantaba hace muchos años, una cantante española que era Rosa León, todo está en los libros. Y en los libros vamos a encontrar muchas cosas. Y por eso yo me planteé, a diferencia de otros canales, que la gran ventaja de los miembros de Clave Geopolítica fuera poder tener libros, el que se les facilitasen lecturas, que les formasen y que les sirvieran para ampliar lo que se dice aquí o incluso para contradecirlo o para cambiarlo. Bueno, no les quiero entretener mucho más. Espero que el directo de hoy haya sido de su interés y el viernes vamos a ver a Mahan en China. Espero que les ya en temas mucho más presentes y mucho más propios de la política de este momento. Y eso, sobre todo, de que hoy me ha llamado la atención en el resumen militar que Remy ha extractado una parte en la que yo explico que el conflicto de Gaza y el conflicto de Ucrania en este momento podrían estar actuando sobre los tiempos de la potencia americana, de la potencia gringa. No me gusta llamarles americanos, que no lo son. Bueno, lo son, pero no son los únicos. Y además son menos. Es que lo siento, pero me da rabia llamarles. Prefiero llamarles usacos o gringos. Además es que lo de usacos les pega muchísimo. Es lo que son usacos. Ellos no definen lo americano, definen solamente lo que son los Estados Unidos. Bien, claro, Kevin, es que es así. Es que esto solamente es una forma de abrir la curiosidad. Dice Kevin que en otros canales pareciera que recomiendan huir de los libros, dando la falsa sensación de que al ver sus vídeos hace innecesario leer algún libro. Pues efectivamente no. Los directos y los vídeos de Enclave Geopolítica son la puerta de entrada a un mundo. ¿De qué es? O sea, uno no, y además uno tiene que tener un conocimiento. Esto es como cuando en la Iglesia Católica te decían que para poder interpretar la letra de el texto bíblico, la palabra de Dios, necesitabas un intermediario que era el presbítero. Pues esto, y los protestantes vinieron a decir que no, que estaba la libre interpretación de las escrituras. Pues esto es lo que yo digo. No. Yo les cuento cosas, pero luego ustedes tienen que tomar conocimiento directo, porque eso es lo que les va a hacer pasar del nivel de la conversación de bar y les va a dar profundidad. Y además, la cultura es aquello que nos queda cuando se nos ha olvidado todo lo que hemos leído antes. ¿Vale? Con lo cual, hay que leer. Y aquí en Clave Geopolítica, a los geopolíticos del canal se les da para leer. De alguna manera, es como si desde Clave Geopolítica se estuviese llevando una dirección de lectura para que se fueran formando. Si uno recorre los directos y recorre las lecturas, cualquier persona que haya visto los veintitantos directos que llevamos y haya leído todos los textos que he facilitado, ha tenido que experimentar un salto en estos 3 últimos meses desde el punto de vista del conocimiento de la geopolítica grandísimo. Y no sé si alguno lo habrá hecho, pero si hay alguien que haya leído lo que yo he enviado y que haya seguido todos los directos, no me dejará mentir y lo podrá poner aquí ahora diciendo si le parece que es cierto o no. Imposible leer todo. Yo no es imposible. Es complicado por los tiempos. Eso sí, pero ¿a qué he leído cosas? ¿A qué sabe más que hace 3 meses? Ahora me va a regañar por darles mucho para leer.
Claro, a mí también me pasa por el trabajo. Desde que hago el canal leo muchísimo menos, no me da tiempo. Y eso que sigo comprando muchísimos libros. Raro es el día eh, que no compro algún libro. Normalmente ahora que compro menos libros, compro algo más de 100 libros al año. Bueno, pues no les entretengo más. El viernes a las 9 de la noche nos vemos y voy a repasar lo que me ha dicho José de a qué hora está puesto el directo del día 5. ¿Mm? Pues ve, precisamente José Moreno, sí, pues cierto. Y sobre todo porque eso le va a dar una comprensión de las cosas muy importante, José. No tenga ninguna duda. Muchas gracias, Antonio. ¿Cambio los libros por micrófonos y audio? No, Kevin. Usted lea. Siga leyendo. ¿Eh? El libro que recomendé ayer, les enfatizo mucho, mucho el que lo compre. No me llevo comisión, no conozco al autor, no me llevo bien con la editorial, porque conozco al que la lleva, y no me llevo bien porque mm, no coincidimos en muchas opiniones, y además le dije que no quería hacer un programa de radio para él. Con lo cual, ahí la cosa, cuando le dije que no, no le gustó. Pero no me llevo mal, pero amigos tampoco vamos a ser, después de decirle yo que no. Pero el libro es buenísimo, la editorial tiene muchos libros buenos, es una editorial estimable, y el libro de ayer, desde luego, y sería muy bueno que lo leyeran desde la otra orilla del Atlántico. Nada más, nos vemos el viernes a las 9. Reviso eso, José, no se preocupe, y miro el horario. Vale, muchas gracias a todos por su atención y hasta el viernes a las 9. Cuídense mucho. Hasta luego.